La noche parecía haberse detenido por completo. Las luces de la casa, que hasta hace poco iluminaban el salón, ahora estaban apagadas. Y solo quedaba la sombra de la luna deslizándose a través de las ventanas, bañando todo en un resplandor pálido, casi espectral. Francis no podía dejar de mirar el teléfono, que reposaba sobre la mesa de la cocina. La llamada que había recibido de Christian había sido un golpe directo a su estómago. Una sacudida que la había dejado paralizada, incapaz de reaccionar. Su mente seguía dando vueltas a esas palabras tan crudas y dolorosas. Tu Romeo no es tan fiel como crees. Le parecía difícil de procesar. No podía creer que estuviera escuchando aquello, que el hombre con el que había compartido tantos momentos, que había creído conocer por completo, estuviera siendo señalado de esa manera. Tomó aire varias veces, intentando calmarse, pero la respiración seguía siendo errática, entrecortada. Había un torbellino de emociones dentro de ella, una tormenta imparable que no sabía cómo controlar. Pensó en todo lo que había creído hasta ese momento, en el amor que sentía por Romeo. En la vida que habían construido juntos. ¿Era todo mentira? ¿Acaso había sido tan ingenua como para no darme cuenta de lo que pasaba frente a mis ojos? La pregunta rondaba su mente una y otra vez, como una letanía dolorosa. Sin embargo, había algo en lo que Christian le había dicho que no podía ignorar. Algo en su voz había sonado tan genuino, tan convencido de lo que estaba diciendo, que no podía simplemente descartarlo como una mentira. No, había algo en esa llamada que le decía que tal vez, solo tal vez, estaba hablando de algo real. Y si lo que decía era cierto, ¿cómo iba a manejarlo? ¿Qué iba a hacer? Francis cerró los ojos por un momento, tratando de recuperar el control. Pensó en las veces que había notado algo extraño en Romeo, esas miradas evasivas, esas conversaciones que parecía no querer compartir, las salidas imprevistas sin explicación. Ahora, todo eso tomaba otro significado, algo que antes no había querido ver. Pero que ahora le golpeaba con fuerza. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Por qué no lo vi? La angustia crecía en su pecho como un peso que no podía quitarse. Sentía la presión de la incertidumbre y la tristeza apoderándose de ella. Como una ola que se cernía sobre su cabeza y la arrastraba. Pero lo peor de todo era la sensación de traición, esa herida profunda que la invadía. Haciéndola sentir vulnerable, débil, incapaz de encontrar una salida. Los minutos parecían estirarse interminablemente mientras Francis se encontraba en esa habitación, mirando a Casu con una sensación de desorientación y horror absoluto. Cada palabra que salía de la boca de la cantante le llegaba como un golpe directo a su alma. Como una cuchilla afilada que le desgarraba las entrañas, y sin embargo, ella no podía evitar escucharla. No quería hacerlo, no lo deseaba, pero cada sílaba parecía absorberla de una forma inevitable. Como si estuviera siendo arrastrada por una corriente de la que no podía escapar. En algún lugar profundo dentro de ella, todavía luchaba por encontrar una razón, una excusa. Cualquier cosa que la ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que encontraba era vacío, un pozo profundo y negro que no le ofrecía consuelo. En ese momento, una parte de su mente trataba de reaccionar, buscando respuestas, buscando una justificación, pero era inútil. El amor, el mismo amor que había dado por supuesto y que había creído ciego y firme, se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de naipes arrasado por una ráfaga de viento. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había dejado envolver por una ilusión tan frágil? A lo largo de los años, Francis había creído que conocía a Romeo. Creyó que comprendía sus silencios, que entendía sus gestos, que podía leer sus pensamientos. Pensaba que su amor era un refugio seguro, una isla inquebrantable en un mar de incertidumbre. Pero ahora todo eso se estaba desintegrando. Y la sensación de traición se extendía por su cuerpo como un veneno que no podía erradicar. Cada rincón de su ser parecía gritar, pero no había palabras para expresar lo que sentía. No existía un vocabulario capaz de describir el dolor que se le apoderaba, el desgarramiento interno, como si cada parte de ella fuera desgarrada, sin piedad. Casu, con su mirada fría e imperturbable, parecía una figura ajena.
Un ser distante que no compartía el mismo sufrimiento. No había compasión, no había remordimiento, solo una certeza inquietante que dominaba la habitación. Mientras Francis se ahogaba en su propio tormento, Kazu hablaba como si estuviera contando una historia ajena, sin conciencia del daño que causaba. Francis no podía apartar la mirada, no podía dejar de escuchar, aunque cada palabra la hundiera más en su sufrimiento. «No te preocupes, Francis», decía Kazu, casi en tono tranquilizador. Pero las palabras caían sobre ella como una pesada losa. «Romeo siempre te va a necesitar. No te va a dejar. Tú eres su vida, su ancla, pero nosotros tenemos algo que tú no puedes comprender». Francis sentía como esas palabras la envolvían, como la presión de la situación la aplastaba, como si estuviera siendo absorbida por una corriente de desesperación sin salida. La mención de la necesidad de Romeo, esa parte de la frase, fue como una punzada directa al corazón. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso se refería a esa necesidad que él mismo le había dicho tantas veces? ¿Era cierto que ella era su todo, su salvación, su puerto seguro? Francis había dado todo por él, su confianza, su tiempo, su cariño, pero, al parecer, para él no significaba lo mismo. De alguna manera, ella había sido tan ingenua, tan cegada por la idea del amor, que no había visto lo que estaba ocurriendo, no había visto las grietas en la relación, los gestos ausentes, las excusas. En lugar de ver las señales, había preferido vivir en una burbuja de confort, ignorando lo que no quería ver, ocultándose en su propia negación. Y ahora, frente a Kazu, esa burbuja se deshacía en 1000 pedazos, dejándola expuesta, vulnerable, despojada de la seguridad que había creído tener. Un sentimiento de humillación la invadió, y las palabras de Kazu seguían retumbando en su mente. «No es tan sencillo», decía la otra mujer. «Las personas cambian, Francis. El amor no es estático. Romeo y yo hemos encontrado algo que tú no eres capaz de entender. No es que no lo ames, es que hay cosas que no son para ti. Hay relaciones que no se pueden forzar, por mucho que te duela aceptarlo». Esas palabras perforaban su mente con la misma fuerza que una aguja, haciendo que la piel de Francis se erizara. Había algo en la forma en que Kazu hablaba que la desbordaba, como si cada frase estuviera escrita con la tinta de una verdad amarga que ella no podía negar. En un nivel profundo, algo dentro de ella sabía que Kazu no estaba mintiendo. Sabía que lo que le decía tenía un trasfondo, una lógica cruda y cruel que resonaba demasiado con las pequeñas dudas que había tenido a lo largo del tiempo. Pero a pesar de eso, había una parte de Francis que se rebelaba contra todo lo que estaba escuchando. Había algo en su interior que gritaba por justicia, que exigía que alguien le explicara por qué, cómo, que había fallado. En su mente, las preguntas se apilaban, pero no podía encontrar las respuestas. No entendía por qué Romeo había permitido que todo esto sucediera. ¿Por qué no había tenido el coraje de ser honesto con ella? La traición de Romeo se sentía como una doble bofetada, primero por el engaño, y luego por la indiferencia con la que parecía tratar todo esto. ¿Era tan fácil para él, tan simple? Así de simple era para él romper todo lo que habían construido, todo lo que habían compartido, y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Las lágrimas, que hasta ese momento se habían mantenido a raya, comenzaban a asomarse. No porque quisiera mostrar vulnerabilidad, sino porque ya no podía evitarlo. El dolor era tan abrumador, tan profundo, que sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía controlar. Kazu, al parecer, no estaba interesada en la angustia de Francis. Su rostro seguía impasible, como si todo fuera parte de un juego, como si ella no tuviera nada que perder. La indiferencia de la cantante le calaba hondo, mucho más que las propias palabras. La frialdad con la que hablaba, el tono de su voz, todo en ella la hacía sentir más pequeña, más inútil, como si fuera una niña atrapada en una situación que no podía comprender. Y, al mismo tiempo, sentía una furia creciente dentro de sí misma. No era solo el dolor lo que la consumía, sino también la sensación de ser incapaz de actuar. Estaba paralizada, inmóvil, atrapada en un ciclo de emociones que no sabía cómo manejar.
Por un momento, la rabia parecía superar al dolor y le invadió el deseo de gritar, de arrojarle a Kazu todas las palabras que no se atrevía a decir. Pero no lo hizo. No podía. Las palabras se le atoraban en la garganta y lo único que podía hacer era estar allí, observando cómo la realidad se le caía encima, cómo todo lo que pensaba saber sobre su vida se desmoronaba, sin que nada pudiera detenerlo. Y mientras todo eso ocurría, la sensación de traición seguía creciendo. Ya no era solo una cuestión de amor, de Romeo y de Kazu. Era algo mucho más grande, más profundo. Era la traición a sí misma. Porque, al final, lo que más dolía no era que Romeo hubiera mentido, ni que Kazu hubiera jugado su propio juego. Lo que realmente la estaba destrozando era darse cuenta de lo fácil que había sido para ella ignorar las señales. De lo ciega que había estado. De cómo había permitido que su vida girara alrededor de una imagen idealizada de alguien que tal vez nunca existió. Y en ese instante, Francis comprendió algo que jamás había considerado, que el amor, tal como lo entendía, no siempre era suficiente. No lo era para Romeo, no lo era para Kazu, y en última instancia, ni siquiera lo era para ella misma. El silencio de la casa le parecía insoportable. Miró por la ventana, viendo las sombras de los árboles moverse con la brisa nocturna. Como si el mundo fuera ajeno a lo que estaba ocurriendo en su interior. La casa, que había sido su refugio durante tanto tiempo, ahora se sentía como una prisión. Decidió que no podía quedarse allí, pensando en todo lo que le había dicho Christian. No podía. Tenía que hacer algo, tenía que averiguar la verdad. Aunque el miedo y la incertidumbre la atormentaban, no podía quedarse con la duda. Quería respuestas, necesitaba respuestas. Con manos temblorosas, Francis tomó su abrigo y las llaves del coche. Salió de la casa sin hacer ruido, como si cualquier sonido pudiera hacerla volver atrás, sin tener el valor de enfrentar lo que estaba por descubrir. El camino hacia la dirección que Christian le había dado parecía interminable. A medida que conducía, su mente no dejaba de repasar los detalles, los fragmentos de información que tenía y que no lograban encajar. ¿Cómo pudo Romeo estar haciendo esto? ¿Por qué? Si él la amaba, ¿por qué no le había hablado antes? ¿Por qué no le había dicho lo que estaba pasando? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas parecían escaparse de su alcance, como si todo se estuviera desmoronando antes de que pudiera encontrar alguna explicación lógica. Mientras avanzaba por las calles oscuras, las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia. El trayecto que había sido familiar en otras ocasiones ahora se sentía extraño, desorientador. La calma que había experimentado en su casa se había desvanecido por completo, reemplazada por una sensación de inquietud que la rodeaba. El hecho de no saber lo que se encontraría al llegar a la dirección de Christian solo aumentaba su ansiedad. Lo que sabía era que las palabras de Christian no podían ser ignoradas. Si Romeo le estaba siendo infiel, debía enfrentarse a esa verdad. Aunque no estaba preparada para ello, sabía que no había vuelta atrás. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al lugar. Era una zona residencial de alto nivel, con grandes casas aisladas por jardines frondosos y muros altos. Todo estaba en silencio, como si la zona estuviera vacía. Se detuvo frente a una casa que se destacaba por su tamaño y su lujo, y cuando vio el coche negro estacionado frente a ella, sintió que el corazón le dio un vuelco. Era el coche de Romeo, el mismo que él siempre conducía. Un sudor frío recorrió su espalda. No podía ser. No podía estar ocurriendo esto. Se quedó allí, mirando el coche, tratando de convencerse de que tal vez había una explicación. Tal vez algo que ella no entendía, pero sabía en lo más profundo de su ser que no podía seguir mintiéndose. Con un nudo en el estómago, bajó del coche y caminó hacia la entrada de la casa. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. El miedo la consumía, pero no podía retroceder. No ahora. Al llegar a la puerta, dudó por un momento, con la mano en el picaporte, preguntándose qué haría si se encontraba con lo que temía. ¿Podría enfrentarse a la verdad? Estaba preparada para ver lo que ya había imaginado, pero que no quería aceptar.
Respiró hondo y con la determinación de quien no tiene nada que perder, tocó el timbre. El sonido del timbre resonó en la quietud de la noche y Francis esperó, con el corazón acelerado. Los segundos se hicieron interminables. Cada ruido, cada movimiento en el interior de la casa la hacía saltar. Finalmente, la puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, Kazu. La cantante, que en otras circunstancias hubiera sido solo una conocida. Ahora parecía una figura extraña en el mundo de Francis. La mujer la miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que parecía contener una mezcla de desdén y sorpresa. «Francis, qué sorpresa verte aquí», dijo con una voz suave, pero con un tono que Francis no pudo ignorar. La distancia entre ellas era palpable. La mujer no parecía sorprendida de verla, como si ya hubiera esperado este momento. Como si lo hubiera anticipado. Con un nudo en la garganta, Francis trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su boca. ¿Cómo podía decirle lo que sabía? ¿Cómo podía confrontar esa verdad que ya se había instalado en su corazón? «¿Qué está pasando entre tú y Romeo?», fue lo único que pudo decir, la voz temblorosa. Pero llena de una rabia que no sabía cómo contener. Kazu la miró por un momento, sin decir nada, solo observando a Francis con una calma desconcertante. Y entonces, finalmente, habló. «Lo que está pasando, Francis, es que Romeo y yo estamos juntos. Y no es la primera vez». Esas palabras, dichas con tanta frialdad, hicieron que el mundo de Francis se viniera abajo. Todo lo que había creído hasta ese momento, todo lo que había sido su vida con Romeo, estaba hecho pedazos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo no lo había visto antes? La respuesta llegó de forma abrupta, como un golpe directo al alma. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Tenía que afrontar lo que estaba sucediendo, aunque no supiera qué hacer con ello. La verdad había salido a la luz, y Francis solo podía pararse allí, en la puerta de la casa de Kazu, intentando comprender la magnitud de todo lo que había descubierto. La confusión que se había instalado en el corazón de Francis no podía ser más abrumadora. Estaba siendo invadida por un torbellino de emociones que ya no podía controlar. Como si fuera una marioneta movida por hilos invisibles. De alguna manera, la parte más racional de su ser trataba de imponer algo de orden, de comprender. De analizar la situación con una frialdad que no podía alcanzar, pero el dolor era mucho más fuerte, mucho más real. Se sentía perdida en un océano de pensamientos que se entrelazaban, chocaban y se disipaban rápidamente, dejando solo fragmentos de lo que había sido su vida. ¿Cómo había podido no ver esto antes? ¿Cómo pudo haber sido tan ingenua, tan confiada en una relación que ahora se desmoronaba ante sus ojos? No encontraba respuestas a sus preguntas, y la impotencia la invadía de tal forma que casi le quitaba el aliento. Kazu no dejaba de hablar, sus palabras fluyendo como un río imparable, pero Francis ya no podía escuchar. Estaba atrapada en sus propios pensamientos, enfrentando una realidad que la estaba destruyendo desde adentro. Cada palabra que Kazu decía parecía confirmarle lo que ya temía. El amor que había creído eterno se había convertido en una mentira. Los recuerdos de los momentos felices con Romeo, sus sonrisas compartidas, las promesas que se hicieron, todo parecía irreal, como si hubiera estado viviendo en una ilusión construida sobre una base de mentiras. Lo peor de todo era que ella misma había sido parte de esa construcción. Había sido cómplice de esa farsa sin saberlo, sin querer verlo. En ese momento, Francis sintió que su propia identidad se desvanecía. ¿Quién era ella sin ese amor que había dado por sentado? ¿Quién era ella si ya no podía confiar ni en sí misma? El silencio se instaló por unos segundos. Un silencio tan pesado que parecía haber aplastado el aire en la habitación. Francis no sabía si las palabras de Kazu ya habían terminado o si solo se había quedado sin fuerzas para seguir hablando. Y el dolor que sentía era tan abrumador que apenas podía mantenerse en pie. En su mente, una y otra vez, se repetía la misma pregunta: ¿qué haría ahora? No solo estaba enfrentando la traición de Romeo, sino también la de sí misma. ¿Cómo podría seguir adelante después de esto? ¿Podría alguna vez superar lo que había vivido, la confianza que había entregado tan ciegamente?
No sabía si su corazón podría sanar. Si alguna vez sería capaz de mirar hacia adelante sin sentir el peso de esta herida lacerante. La idea de enfrentar a Romeo, de mirar sus ojos y ver en ellos la verdad que ella temía, se volvía cada vez más insoportable. Había algo en esa idea que la aterrorizaba profundamente. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría confrontarlo sin que su voz se quebrara, sin que su corazón se desbordara de dolor y frustración? Francis sabía que las palabras que pudieran surgir en ese encuentro ya no tendrían sentido. No había respuestas suficientes que pudieran calmar su tormenta interna. No había excusa válida que justificara el vacío que sentía. No importaba cuánto lo amara, no importaba cuánto quisiera aferrarse a lo que habían sido. La verdad era que lo que había entre ellos se había roto y nada, ni el tiempo ni el esfuerzo, podría devolver lo que alguna vez fue. Pero mientras todo esto se desmoronaba, un pensamiento se abrió paso en la mente de Francis. Había algo profundamente liberador en la posibilidad de que, después de todo, ella podría ser capaz de sanar. El dolor era abrumador, sí, pero también lo era la idea de que no estaba atada a esa relación rota. Que no estaba condenada a vivir una vida de sufrimiento por la traición que la había golpeado tan brutalmente. En el fondo, en lo más profundo de su ser, Francis comenzó a percibir la posibilidad de reconstruirse. Podía sentir que aún le quedaba algo de fuerza, algo que no se había perdido en medio de la tormenta de emociones. Algo que podría usar para reconstruir su vida, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo aún. Al fin y al cabo, había estado en el centro de la tormenta, enfrentándose a la verdad, y había sobrevivido a eso. Y eso era algo que, de alguna manera, la hacía más fuerte. El pensamiento de la reconstrucción no era fácil ni inmediato, pero la perspectiva de comenzar de nuevo se le fue abriendo poco a poco. Sabía que sería un camino largo, que habría días llenos de oscuridad y de dudas, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de lo que había perdido. Mientras miraba a Kazu, esa mujer que había sido un símbolo de su dolor, entendió algo crucial. No debía dejar que la rabia y el resentimiento tomaran el control. Si lo hacía, sería como si la traición continuara ganando, como si Romeo y Kazu pudieran seguir definiendo su vida, incluso cuando ya no estaban en ella. La liberación no vendría de aferrarse a la ira, sino de dejar ir lo que ya no le pertenecía. De aceptar lo que había sucedido y usarlo como una lección, no como una cadena. De repente, Francis sintió una extraña sensación de claridad. A pesar de la devastación, a pesar del caos emocional, había un pequeño destello de esperanza que empezaba a crecer en su pecho. A lo lejos, en el horizonte de su mente, veía la posibilidad de encontrar un nuevo camino. De aprender a amarse a sí misma de una manera que nunca había considerado antes. Podría ser doloroso, pero también sería liberador. La oportunidad de salir de esa oscuridad la impulsó a dar el primer paso, aunque fuera el más pequeño. Y en ese momento, en la quietud de la habitación que ahora sentía vacía y distante, Francis entendió que el amor que ella merecía no era el que le había sido ofrecido por alguien que la traicionó, sino el amor que ella misma podía cultivarse, un amor que sería la base de su propio renacimiento. Kazu, que observaba todo en silencio, parecía ajena a la transformación que estaba ocurriendo en la mente y el corazón de Francis. Su presencia ya no tenía el mismo poder sobre ella. En ese instante, Francis se dio cuenta de que, a pesar de la traición y el dolor, había logrado encontrar algo que era mucho más importante que la venganza, la confrontación o la lucha por la justicia. Había encontrado, por fin, el comienzo de su propia redención, una redención que no dependía de nadie más, sino de ella misma. El silencio en el que se encontraba Francis parecía envolverlo todo. Había algo en la quietud de ese momento, una sensación de estar suspendida entre dos mundos, el de lo que había sido y el de lo que podría llegar a ser. A medida que sus pensamientos se deslizaban por las sombras de la memoria, los recuerdos de Romeo y Kazu flotaban como fantasmas, sus rostros distorsionados por el dolor y la confusión. No podía entender cómo había llegado a este punto. Como aquellas personas que una vez le prometieron ser su refugio se habían transformado en los pilares de una mentira que se desmoronaba ante sus ojos.
Sin embargo, más allá de la rabia, del enojo y la traición, Francis no pudo evitar sentir una profunda tristeza. Una tristeza que no era solo por ellos, sino por ella misma. Había dado tanto de sí, había confiado tanto, que en este momento se sentía vacía. Como si todo lo que había creído sobre el amor, sobre la lealtad, se hubiera desvanecido en el aire como una burbuja frágil. En su corazón, el vacío se fue haciendo más grande, más presente, como un eco resonante que se multiplicaba con cada segundo. A veces, cuando la tristeza la inundaba de tal forma que sentía que no podía respirar, se preguntaba si alguna vez volvería a encontrar la capacidad de confiar en alguien de nuevo. ¿Era esto lo que realmente se merecía? ¿Había sido tan ingenua al creer que lo que tenía con Romeo y Casu era especial? La sensación de desilusión era tan abrumadora que en sus momentos más oscuros, pensaba que nunca podría recuperar la sensación de seguridad y amor que había experimentado en el pasado. Cada vez que se acordaba de los momentos felices que compartió con ellos, esos pequeños gestos de cariño que habían sido el motor de su vida, una parte de ella se destrozaba. Porque esos recuerdos se habían tornado irreales, como un sueño que se desvaneció cuando despertó. Sin embargo, a pesar de la devastación que sentía, algo dentro de ella comenzó a despertar. Era un susurro muy suave al principio, un eco lejano que parecía venir de algún rincón olvidado de su ser. Con cada minuto que pasaba, con cada pensamiento que se cruzaba por su mente, Francis comenzó a darse cuenta de algo fundamental: el dolor que estaba viviendo no la definiría. Quizás en ese instante aún no podía ver el camino hacia la sanación, pero algo en su interior le decía que, al menos, estaba empezando a buscarlo. A veces el sufrimiento puede cegar, puede dejarnos atrapados en un ciclo interminable de autocompasión y frustración, pero había una luz, aunque pequeña, que comenzaba a brillar dentro de ella. Esa luz no era la promesa de que las cosas mejorarían rápidamente ni la esperanza de que todo volvería a ser como antes. Era algo más profundo, algo que solo el tiempo y la reflexión podían revelar. La resiliencia que estaba surgiendo en su interior, la capacidad de reconstruir